Ahora sí está perfecto. Bueno, ya me hicieron la introducción, gracias. Y el- en general esta es la presentación que tienen las personas que están entrando a mi curso de sistemas de producción. Pero pueden preguntarme eh, cualquier tema sobre esto o sobre adicional que tengan sobre sistemas de producción, no hay problema. Pero esto es lo básico que tendríamos que saber sobre sistemas de producción. Y cuando hablamos de sistemas de producción que son más complejos, que tienen más elementos, se aplica exactamente lo mismo, solo que tenemos más elementos, entonces los sistemas se vuelven más complejos, más ecuaciones que resolver, etcétera. Pero si saben esto, ya saben el fondo de lo que es los sistemas de producción, que básicamente es análisis nodal. ¿Ok? Entonces vamos a ver para qué es. Antes de proseguir, como me dijeron que hay participantes de diferentes niveles, algunos ya deben saber, otros no tanto. Por eso al final, preguntas más profundas, no hay problema. Preguntas básicas igual, no hay problema. Estoy disponible para ustedes, ¿ok? Entonces, algunos, los que recién están empezando la carrera, deben preguntarse para qué es análisis nodal. Análisis nodal se utiliza en muchas ramas de la ingeniería, ¿no? Eh, en electricidad, en hidráulica, etcétera. Entonces, aquí también en petróleo, similar a hidráulica, que generalmente es con agua, utilizamos análisis nodal para analizar los sistemas de producción. Entonces, vamos a ver que el sistema generalmente en nuestra industria lo vamos a partir en dos. Pueden existir más, pero generalmente que más van a encontrar en los libros y más se va a hablar de la IPR y de la BLP, que son elementos asociados al pozo, a la interfase entre el reservorio y el pozo. Pero eh, otros elementos, por ejemplo, que están en la superficie, van a tener componentes similares a la IPR y a la BLP, que simplemente son eh, el inflow y el outflow de un nodo o de un punto, si quieren, del sistema. ¿Ok? Entonces, cuando estas simplemente son ecuaciones, cada una de estas dos, entonces cuando las solucionan de forma simultánea, encuentran la solución al sistema para ese nodo, ¿no? Entonces, teniendo ciertas condicionantes de IPR, ciertas condicionantes de BLP, solucionan sus sistemas de ecuaciones y bajo esas condiciones solo van a tener un punto de solución que va a ser un punto de producción de presión y caudales. Entonces, ¿para qué vamos a usar análisis nodal? ¿Para qué voy a hacer todos esos cálculos? ¿Para qué voy a solucionar el nodo, cada uno de los nodos? Hay nodos más importantes que otros, como van a ver si profundizan en sistemas de producción. Como les comentaba, el que más se habla generalmente es el fondo de pozo, que es la interfaz entre el reservorio y el pozo. ¿Mm? Ese punto es importante porque modificando las condiciones de ese punto podemos hacer que el pozo produzca más o produzca menos si es que lo dañamos eh, con algún químico o algún elemento que sea dañino para el reservorio, ¿no? Entonces, a- el análisis nodal lo que nos va a permitir es optimizar la producción. ¿Y eso qué significa? Encontrar un balance entre la producción y la demanda. Porque tenemos un límite, dependiendo del tipo de reservorio, vamos a tener un límite al cual podemos eh, tener el pozo en producción, ¿no? Me refiero a cuánto podemos incrementar la producción del pozo. Porque uno puede pensar, ok, tengo mi pozo, lo único que tengo que cambiar en el pozo para subir la producción es el choque. Tengo que abrir el choque, que es una válvula nada más. Abro el choque y es como como la pila. El choque es como una pila. Le abren más a la pila y sale más agua. Lo mismo va a pasar en los pozos cuando le cambian un choque más grande, va a salir más gas o petróleo. Pero tienen que encontrar un balance. Ese balance es el caudal adecuado para no dañar a la formación o para no
eh, hacer que tengamos producción de agua. Cuando tenemos producción de agua no estamos dañando el reservorio, pero el agua no es un producto que deseamos producir porque no tiene valor económico y nos cuesta dinero porque tenemos, una vez que está en la superficie, tenemos que tratarlo para no dañar el medio ambiente. Tenemos que tratarlo y para después desecharlo. Entonces, no es simplemente abrir el choque y darle con todo hasta que se venga el agua o en formaciones que no están bien consolidadas, se venga el arenamiento, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno tiene que tener en cuenta cuando está trabajando como ingeniero de reservorios o como ingeniero de producción, que también están inmiscuidos en todo este análisis. Como son ustedes estudiantes, también comentarles que esto no lo hace un solo ingeniero, ¿no? Generalmente hay un ingeniero que está encargado del campo, pero ese ingeniero trabaja de la mano con un geólogo, que es el experto, el que conoce más del reservorio, las características geológicas, mineralógicas del reservorio y cómo puede cambiar si se le expone a ciertos elementos, a agua con cierta salinidad, etcétera. Entonces, ustedes, si son ingenieros, llegan a ser ingenieros de reservorios, van a trabajar con su geólogo, con otro ingeniero de producción que está más al tanto de producción y también puede haber un ingeniero de operaciones. Entonces, es un grupo de personas el que se encarga de todo esto, ¿no? Eh, Nunca he visto que una sola persona eh, esté encargada y haga todo el trabajo, ¿no? Siempre son un grupo de personas. Eso, ese comentario, para, como son ustedes estudiantes, para que vayan trabajando en sus, ah, en sus habilidades para trabajar en grupo. Son muy, muy importantes para que ustedes en el futuro puedan ser buenos profesionales, ¿no? Trabajen en sus capacidades de trabajar en grupo. Si no tienen las capacidades para ser un líder, igual pueden pertenecer a un grupo, pero saber trabajar con diferentes personalidades, etcétera. ¿Ok? Luego, siguiendo con la presentación, un poco me salí, pero como son estudiantes, me gusta darles algunos consejos para que les sirvan en su etapa de estudio y también cuando ya lleguen a ser ingenieros, ¿no? Entonces, para lograr esto, que esto es lo que queremos, optimizar la producción. Ese es nuestro enfoque, porque si optimizamos la producción, vamos a producir más, que eso es acumular más producción. Mientras más tiempo produzca, más acumulo. Eso significa que tengo que evitar que se dañe el pozo, que se venga el agua. Esas dos cosas. Entonces, mientras más tiempo produzca, más recupero, más plata genero, ¿no? Si se viene el agua de manera temprana, el pozo va a tener problemas. Algunos pozos tienen suficiente energía para producir bastante agua y producen un tiempo más, pero como les dije, el agua tiene que ser tratada y es un costo adicional. En otros casos, el agua es bastante dañina para el pozo. Se viene el pozo y en 1 o 2 semanas el pozo deja de producir porque no tiene la suficiente energía. Entonces eso hay que cuidar, ¿no? Entonces tenemos que tener conocimientos del sistema. El sistema incluye el reservorio, el pozo. Entonces tenemos que conocer el reservorio y en el reservorio, ¿qué es lo que está? El fluido, el gas o el petróleo, también hay agua. Entonces tenemos que conocer todo eso para lograr optimizar la producción. Ahora, ¿cómo optimizamos? Con el análisis nodal, vamos a analizar todo el sistema, nodo a nodo, se puede analizar. Pero cuando ya ustedes tienen práctica, ya no necesitan analizar todos los nodos, ya van a tener una idea con la experiencia de qué nodos tienen que ir a analizar y cuáles ver para ver si tienen algún problema. Entonces, analizando los nodos, puedo detectar los cuellos de botella. ¿Qué son los cuellos de botella? Son nodos. Los nodos ya les dije que son puntos, pueden ser elementos. El choque es un nodo, el fondo de pozo es un nodo, la conexión entre dos líneas en superficie también es un nodo. Entonces, cada elemento es un nodo. Entonces, puedo determinar qué nodo tiene cuello de botella o qué elemento es el cuello de botella. Generalmente va a ser el choque porque no producimos a toda capacidad los pozos, por lo que ya les comenté de que pueden venirse el agua demasiado temprano, entonces se tiene un choque controlado, va a ser un cuello de botella que nosotros podemos manipular.
Otro cuello de botella que se puede presentar con el tiempo al inicio de la instalación del sistema de producción. eh, Haces tu diseño, construyes las líneas de producción con cierto diámetro de tubería en superficie. Entonces, con el tiempo vas desarrollando el campo y perforas más pozos y puede pasar que el campo era más grande de lo que inicialmente se estimaba, entonces pones más pozos, al punto de que la tubería principal de producción puede llegar a saturarse. Entonces ahí puedo tener un cuello de botella. Obviamente esto puede detectarse una vez que se han perforado los pozos y vemos que no podemos producir lo suficiente. Entonces, haciendo las mediciones, la depresión y de caudal, puedo saber que tengo mi cuello de botella en esa tubería. Pero esto puede prevenirse haciendo nuestro análisis en nuestro sistema de producción con un software. Entonces puedo prever que esto va a pasar, por ejemplo, en 1 o 2 años. Y en ese tiempo, prever, presentar el proyecto e iniciar todo el proceso que se requiere para la ampliación de esa línea. Por ejemplo, si ustedes, si digamos no han hecho el análisis nodal, no han hecho la empresa no hace ese tipo de estudios o el ingeniero no ha estado haciendo su trabajo como debería y no ha hecho ese análisis y se detecta este cuello de botella ya cuando ha llegado el momento donde está saturado el sistema, el momento que ustedes detectan y empiezan a hacer el proceso para a construir una línea adicional, porque necesitan una línea adicional en ese caso, primero tienen que sacar permisos medioambientales, depende del reservorio, por dónde va la línea, etcétera, a veces toma varios meses. Luego, generalmente en Bolivia, como no hay mucho trabajo continuo, muchos equipos no están disponibles al momento. Entonces, lo que se hace es una licitación y en caso de que los equipos sean especiales, por ejemplo, si un campo produce gas con CO2, necesitan tuberías con cromadas o de algún tipo especial. Entonces, a veces tampoco está disponible en los proveedores internacionales y tienen que construir o hay mucha demanda, puede pasar también eso. Entonces, puede ser más de un año desde el nacimiento del proyecto de ampliar el sistema hasta que se empieza a construir. La construcción son otros varios meses, ¿no? 2, 3, depende de la distancia de la línea. Entonces, es más de un año que se tarda en instalar una nueva línea. Bueno, esto puede variar de empresa a empresa. Tal vez alguna empresa tiene una tubería disponible en sus almacenes, etcétera. Pues ya son detalles que uno ya tiene que ver. Pero puede pasar que tarda más de un año. Ya tienes el problema y tienes que esperar todo un año con producción restringida. Producción restringida significa que estás perdiendo plata. Entonces vean la importancia de tener su modelo de producción ajustado. ¿Qué significa ajustado? Que tiene que estar eh, calibrado con datos históricos, porque ya tienen un dato histórico de 1 o 2 años, el tiempo que esté produciendo su campo, y el modelo debe de presentar esos datos históricos, porque eso significa que que está calibrado y que puede generar pronósticos aceptables, ¿no? Si no está calibrado, nadie se los va a aceptar, solo es un modelo que genera datos de presión y producción, pero no tengo la seguridad yo de que eso me va a reproducir lo que va a pasar en el futuro, si no me reproduce lo que ha pasado en la producción histórica, ¿no? Ok, eso en cuestión de cuellos de botella. Luego el análisis de sensibilidad. Esto es simplemente, por ejemplo, cuando van a instalar la tubería de producción de un pozo nuevo, a ustedes les va a tocar, por si trabajan en esa área, el gerente les va a pedir que haga la sugerencia, ¿no? La recomendación de qué tamaño de tubería se debe colocar. Entonces, ustedes con análisis nodal de sus sistemas de producción pueden hacer los cálculos para diferentes IDs de tuberías de producción y en base al costo y a los caudales que produce cada una de esas tuberías, se toma la decisión de cuál comprar.
En la práctica ahora, sí, en caso que la empresa tiene ya las tuberías en almacén que no están siendo utilizadas, cuando la diferencia no es mucha entre la óptima y la que se tiene en almacenes, se procede a usar a la que se tiene en almacenes, ¿no? Porque ahí está sin uso y es mejor usar lo que se tiene en almacenes a comprar una nueva, ¿no? Si no hay en almacenes, de nuevo, el procedimiento que les comenté, hacer licitación, se tiene que traer del extranjero y todo eso toma su tiempo, ¿no? Entonces, todos estos análisis tienen que ser realizados con su debido tiempo para reducir los tiempos que demanda cada uno de estos proyectos. Lo mismo análisis de necesidad se puede hacer para tuberías, para la instalación de compresión. Los compresores son de diferentes capacidades, entonces todo el sistema de producción se puede analizar para ver qué caudal vamos a necesitar comprimir para llegar a la presión que se requiere. Entonces, para ese tipo de análisis también puede realizarse, las líneas de producción, sus IDs también. Eh, También puede usarse para determinar el número de pozos, un inicial, para determinar cuántos pozos necesitarían para desarrollar un campo y cosas así, ¿no? Ya les había hablado lo que es el análisis nodal, simplemente el análisis de cada uno de los nodos, ¿no? Que un nodo es un elemento. Y lo que se analiza es las presiones y caudales que entran y las presiones y caudales que salen. Como ven, en este ejemplo solo hay una tubería, entonces todo lo que entra en el nodo tiene que salir. ¿Ok? Entonces, lo único que va a haber un delta P de presión que va a disminuir la presión, pero el caudal, todo lo que entra tiene que salir. Si hubiera otra ramificación que entra, también dependiendo de las presiones de esos dos ramales, tiene que salir. Pero si las presiones son diferentes, puede haber un flujo en reversa, ¿no? Cuando eso ocurre, tenemos que tener elementos que se llaman válvulas check, que solo permiten el flujo en un sentido. Eso se tiene generalmente en la superficie para evitar flujo en la dirección que no se desea. Entonces, veamos un poquito de lo que es el inflow, que es básicamente lo que el reservorio puede proporcionarnos. Y ya lo han debido ver los que ya están en cursos un poco más avanzados. Simplemente es una curva de presión caudal que nos permite ver qué caudal vamos a tener para determinada presión del reservorio, ¿no? Entonces, a medida que cae, no sé si se puede ver mi mouse. Sí, sí se puede ver, ingeniero. Ah, ok. Entonces, a medida que cae la presión del reservorio, va a ir disminuyendo este potencial, ¿no? Y se puede ir analizando eso para ver qué caudal voy a tener en el futuro, etcétera. Entonces, para el IPR lo que cuenta es, tenemos una presión de reservorio estática y lo que vamos a tener unas caídas en el medio poroso, cuando el gas o el petróleo vayan fluyendo a través de los poros, va a haber un delta P, que es por fricción. Luego, en la cercanía del pozo, el pozo generalmente va a estar dañado de alguna forma y también vamos a tener un delta P que va a ser diferente a lo del flujo en medio poroso, ¿no? Y en casos de que tengamos empaque de grava, también eso se adiciona, los baleos. Toda reducción al flujo va a ser un delta P que vamos a perder. Por eso, generalmente las completaciones que son eh, sin cañería, completaciones abiertas son mucho más eficientes porque no tienen el delta P de los baleos, porque para tener delta P con valeo tienen que bajar su cañería, perforarla y el flujo solo pasa por esas perforaciones, no pasa por toda la zona de reservorio, como es en el caso de completaciones a hueco abierto, ¿no? Y una vez que perdemos todas esos delta P's, vamos a llegar al fondo de pozo y voy a tener la presión en fondo de pozo, ¿no? Entonces, a todo esto corresponde la IPR, a todas estas pérdidas. La única forma de medir esto es
con una prueba de well testing, que simplemente es bajar un medidor de presión-temperatura al pozo y ponerlo a producir, luego cerrarlo, hacer un build-up y analizando las curvas se puede determinar el IPR, ¿no? De los flujos tras flujos y de la presión de reservorio. Y en los periodos de flujo se puede determinar algunos de estos elementos. Y entrando un poco a lo que es el software de Prosper, para los que no conocen el software, este sirve para hacer análisis nodal del pozo. Entonces, si ustedes hacen algún trabajo en su tesis, en cualquier cosa, si quieren analizar solo el pozo, Prosper es la aplicación adecuada. Otras aplicaciones que hacen lo mismo es PipeSim, aunque últimamente PipeSim creo que lo han ampliado un poco y eso se parece un poco más a GAP, que puede analizar sistemas de producción de superficie también, pero inicialmente fue creado para analizar los pozos, ¿no? PipeSim. Y luego hay otro, Wellflow creo que es, no me acuerdo, se me escapó ahorita de la mente, es de Weatherford, esa también tiene su aplicación. Esas tres son las más conocidas. Realmente Prosper y PipeSim de Schlumberger son las dos más utilizadas. La de Weatherford quedó un poco retrasada en el uso, ¿no? Entonces, en Prosper van a tener sus ecuaciones para modelar la IPR dependiendo de qué información tienen, ¿no? El más simple es el método de CIN y hay otros métodos más complejos. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos métodos? Simplemente que las ecuaciones son un poco más complejas y nos permite, por ejemplo, en Jones, nos permite, en su ecuación viene incluido el daño, viene incluido también el espesor de la formación, elementos que no vienen incluidos en la ecuación de CIN, en la de back pressure. Entonces, si yo quiero hacer un análisis de sensibilidad al espesor del reservorio, ¿cuánto produciría si el espesor varía, ¿no? No podría hacerlo con el modelo de CIN, entonces tengo que buscar un modelo que tenga esas variables para hacer mi estudio de sensibilidad. Luego el outflow simplemente es lo que puedo sacar, me permite sacar la tubería de producción o también puede ser una tubería de superficie. Entonces, esto ya es el posterior a la presión de fondo fluyente y está totalmente asociado al ID de la tubería de producción y al tipo de fluido, ¿no? Entonces, en base a esos dos voy a tener yo un delta P que me va a dar la presión en cabeza en base a la presión de fondo. Entonces, yo puedo ir por ambos lados, ¿no? Desde la presión de reservorio y desde la presión en cabeza, calcular los delta P's o todas estas posibles presiones en fondo de pozo y donde me intersectan esas dos ecuaciones es donde me van a dar la solución del sistema para el fondo de pozo. Estas son algunas de las ecuaciones que se usan. Pueden ser correlaciones o ecuaciones mecanísticas. Las más usadas son correlaciones eh, porque nos permiten utilizar variables que conocemos que se pueden medir en el reservorio. Generalmente medimos caudales, a esos fluidos se les puede medir la densidad del gas, del petróleo, del agua. Entonces, podemos utilizar estas ecuaciones. Fíjense que tenemos tres elementos principales para las caídas de presión: fricción, hidrostática. Fricción tiene que ver con el ID, hidrostática con el fluido, y la aceleración esta se vuelve un poco importante en gas, ¿no? Eh, Luego, para lo mismo en Prosper, van a tener diferentes ecuaciones. Estas, la mayoría son empíricas, lo que han hecho pruebas de laboratorio y han eh, hecho sus ajustes, ¿no? Han hecho una regresión y han sacado su correlación. Todas estas. Bueno,
algunos comentarios del análisis nodal. El presión de gradiente generalmente va a estar en PSI pies. Van a incluir el cálculo de hold up. Hold up es un concepto de un flujo multifásico cuando tienen fluyendo gas y líquido, que puede ser petróleo condensado o petróleo y agua. Lo que va a pasar es que el, eh, el- la fase más pesada, que en este caso van a ser los líquidos, pueden tender a tener una velocidad menor que el gas. Y en algunos casos donde el sistema no tiene suficiente energía, el líquido va a caer en el pozo. Entonces, a eso se refiere el hold up, retención de líquido. Esto ya les comenté, que son correlaciones en laboratorio. Y algunas funciones, ustedes tienen que ir seleccionando, como los cálculos son bastante rápidos, pueden seleccionar todas las correlaciones y ver cuál se acerca a los datos medidos en su pozo, ¿no? Porque hay algunas recomendaciones de ciertas correlaciones que se usan para esto, estas para estas, por ejemplo, para este rango de volumen de condensado, etcétera. Pero aunque dan esas recomendaciones, puede que sirva en mi pozo, porque cada reservorio es diferente, tiene diferentes características de fluido, sus composiciones son diferentes estas correlaciones son simplemente ecuaciones. Así que aunque no se les recomienda para el tipo de fluido que ustedes estén utilizando, puede que algunas resulte. Inclusive algunas que recomiendan para el tipo de fluido que ustedes tienen, no resultan y tienen que usar algunas otras correlaciones, ¿no? Entonces, no se limiten por las recomendaciones que dan del uso de las correlaciones, solo son ecuaciones y a veces van a ajustarse a las recomendaciones y a veces no. Entonces, pruébenlas todas o analicen las recomendaciones, sepan cuáles son, pero analícenlas todas para sus casos y vean cuál les conviene, ¿no? Luego las ecuaciones mecanísticas menos usadas porque son basadas en ecuaciones de continuidad, energía y movimiento y que lo que pasa con estas ecuaciones es que estas son más rigurosas porque están fundamentadas en leyes de la física, pero lo que pasa es que para aplicar estas necesitamos mucha más información, más variables que generalmente no las medimos en el pozo. Entonces es más complicado utilizar este tipo de ecuaciones. Por eso, si se fijan en las aplicaciones PipeSim y Prospe, si me permiten volver atrás, si ven las más usadas son correlaciones. Incluso la tendencia en vez de ir a utilizar ecuaciones mecanísticas es crear tu propia correlación. Por ejemplo, aquí ven Petroleum Experts, que es la empresa eh, que proporciona el software Prosper, ellos mismos hacen pruebas de laboratorio y generan sus correlaciones, ¿no? Ahí tienen una, Petroleum Expert 2. Esta Olga es de otra empresa que la compró Schlumberger, igual tiene sus correlaciones. Aquí fíjense, Petroleum Expert tiene varias correlaciones presentadas, ¿no? Lo malo de estas es que no han publicado sus correlaciones, así que están protegidas por ellos. Así que no se puede hacer una verificación, pero a veces funcionan, a veces no. En cambio, las otras que están aquí son ya antiguas, de los 60, entonces son bastante conocidas en la bibliografía. Entonces ya saben por qué no se usan las ecuaciones mecanísticas. Bueno, si se animan a hacer perdón, una tesis, un rato me perdí. Una tesis, por ejemplo, proponer su propia ecuación mecanística o algo así, tengan en cuenta que no se mide mucha información que se necesita para estas ecuaciones, así que tengan cuidado por ese lado. Creo que sería más fácil si alguno se quiere una idea para su tesis, crear su propia correlación, ¿no? Una correlación. Bueno, y al final ya tenemos esos dos elementos, la IPR y la BLP. Esos dos elementos no solo existen
para el nodo fondo de pozo. Puede ser el choque es mi nodo de estudio y la BLP sería lo que está posterior al choque, lo que está yendo hacia la planta, y la IPR sería todo lo que está antes del choque, desde el reservorio hasta el choque. Entonces, es la misma idea para todos los elementos. Solo tengo que especificar mi nodo de estudio. Voy a tener mi inflow y mi outflow. El inflow sería la IPR, el outflow sería la BLP. Entonces, es la misma idea para todos los elementos y para todo el sistema. Entonces, ya les había comentado, tenemos IPR, BLP, inflow, outflow, y lo único que tenemos que saber es la solución, que es la intercepción de esas dos curvas, ¿no? Y nada más sería esto, bastante simple. Es la IPR y mis BLPs puesto lo hice para diferentes diámetros de tubería de producción, si se fijan aquí. Aquí están los diámetros, 2.9, 2.4. Entonces, para diferente tubería, sin cambiar el choque, para un mismo choque, tengo diferente caudal, ¿no? Entonces, en base a esto, puedo decidir cuál es la tubería que me produce más. En este caso sería la 2.4, la 3, la solución 2, 1, 2, los coloritos, entonces me están desubicando. La solución 3 sería la más óptima, ¿no? Que es 2.4 de ID. Pero si no tengo en almacén, gerencia nos dice usar 2.9 porque ahí está botado. Cosas así pasan ya cuando entren a trabajar, ¿no? Y al final, lo que hemos ido siempre hablando es de un solo nodo, ¿no? Pero nuestro sistema de producción está compuesto por muchos, muchos elementos. A medida que más pozos tenemos, más líneas de producción se tienen que poner, podemos tener más de un sistema de compresión, esto va creciendo. Entonces va a estar compuesto inicialmente por reservorio, luego la tubería de producción, el cabezal de pozo siempre es muy importante porque ahí se mide los caudales, las presiones y las instalaciones de superficie que van a estar compuestas por líneas de producción, bombas, compresores, separadores que llegan hasta la planta. Ya en la planta también se puede hacer análisis nodal de todas las tuberías, los sistemas de procesos que hay en la planta. Ahí también van a tener delta de presión, ¿no? Entonces, eso ya es también, se puede aplicar análisis nodal, es otra sección. Nosotros vamos a hablar hasta el punto en que llegamos a la planta de producción, ¿ok? Que sería el separador. Una vez que entra al separador, dependiendo con la presión que sale, voy a necesitar compresión para entrar al sistema de procesos o si el campo es joven va a tener la suficiente energía y va a entrar directamente, ¿no? Pero con el tiempo seguramente van a necesitar compresora. La complejidad, simple puede ser un reservorio, uno o dos pozos y el sistema de superficie que va a tener una o dos líneas, no va a ser muy complejo. Puede ser un reservorio pequeño que han descubierto, pero que tiene una planta cerca, va a ser un modelo simple, ¿no? Entonces, con uno complejo sería que ya tiene levantamiento artificial, ahí van a tener una línea de producción a la planta, van a tener una de regreso para, por ejemplo, inyectar gas para hacer gas lift o, o inyección de agua. Entonces, estos otros son un poco más complejos, ¿no? Cuando se incrementa el número de pozos, ya el sistema toma más tiempo en resolver, son más ecuaciones, más nodos. Eh, Esto es importante porque el software tiene su limitante que es tarda un poco en correr. Si es complejo el modelo puede tardar varias horas. Cuando es simple tarda minutos en resolver todo el sistema, pero cuando es complejo ya toma su tiempito. Esto ya es gráficamente todo lo que les hablé, el reservorio, el pozo, los sistemas de producción, bombas, compresores y el separador, ¿no? GAP se encarga de agrupar todo esto y dentro de GAP utiliza Prosper para modelar el pozo y para modelar el reservorio utiliza EMBA, ¿no? Que son aplicaciones de la misma empresa.
Luego en reservorio lo que más importa son las características del fluido y ahí vamos a encontrar las variables que algunos ya deben conocer, el BG, el GOR o el CGR, el gas en solución, compresibilidades, punto de burbuja, densidades, viscosidades. Toda esa información generalmente la van a tener en un PBT, la van a meter al software. Obviamente antes de eso hacer un control de calidad para no meter datos no deseados o que identifiquemos que no están correctos fuera de rango. Entonces, cuando tenemos que calcular lo que está pasando en el reservorio, hay dos formas, ¿no? Una es simulador numérico y balance de materia. ¿Cuál voy a usar? Ambos se pueden usar para analizar el sistema de producción. Lo que pueden hacer un simulador numérico es Eclipse, CMG, Nexus, cualquiera de esos puede ser conectado a GAP, puede ser conectado a PipeSim y pueden analizar todo el sistema de producción. El sistema de producción es todo, desde el reservorio hasta la planta, ¿no? Cuando analizan solo el reservorio o digamos solo el pozo, en el sistema de producción hay más de un pozo generalmente. Es muy raro que haya un pozo, un solo pozo. Entonces, digamos que tienen 5 pozos produciendo. Cuando analizan un solo pozo, no están tomando en cuenta la interacción con todos esos otros pozos, porque esos otros 4 pozos adicionales van a tener una producción, una presión, y en algún punto del sistema los 5 pozos interceptan su caudal y sus presiones. Entonces, en base a a la presión que tiene cada pozo, puede haber una contrapresión a un pozo que tiene menos energía. Ahora, si todos los pozos son del mismo reservorio, no significa que todos los pozos tienen la misma energía. ¿Por qué? Porque el primer pozo no lo conocemos al reservorio, lo perforan, entonces no sabemos qué fluidos le hacen más daño al pozo. Me refiero a los fluidos de perforación. Entonces, cuando perforo, puede que lo dañe más que los pozos posteriores, porque los pozos posteriores ya tengo información de cómo se comporta, voy a tener menos pérdidas de lodo. Entonces, los pozos posteriores generalmente deberían ser mejores productores que los iniciales. Entonces, ahí, ese es un ejemplo de por qué no todos los pozos tienen el mismo caudal, aunque sean del mismo reservorio, ¿no? Entonces, fíjense que tienen diferente energía y algún pozo puede estar contrapresionado. Y hay campos donde tienes varios reservorios. Entonces, algunos pozos producen de un reservorio, otros pozos de otro reservorio y tienen diferentes presiones. Y en algún punto del tiempo van a tener contrapresión, eso que significa que los pozos con menos energía no van a poder producir por la energía de los otros pozos. Entonces van a estar contrapresionados. Eso es la identificación de un cuello de botella, donde deberían hacer sus estudios ustedes y proponer la instalación de una nueva línea de producción para que esos pozos de baja energía vayan por su propia línea y no sean contrapresionados. La contrapresión significa que voy a tener menos caudal de producción y eso es ganar menos dinero. Todo tiene que enfocarse a que sus proyectos sean económicamente viables. Optimizar la producción significa producir más a menor costo y hacer más dinero para la empresa, ¿no? Entonces, ¿cuál puede usar simulador numérico más balance de materia? Depende de qué vas a hacer, qué quieres estudiar. Si quieres estudiar acuífero, no puedes usar balance de materia, porque balance de materia es como un globito. Entonces, no puedes estudiar por dónde se va eh, a ingresar el agua en el reservorio. Para eso tienes que usar un simulador numérico, ¿no? Condensación retrógrada, mejor un simulador numérico porque eso me va a dar en qué zonas estoy dejando condensado. Y si el condensado es valioso, más valioso que el gas, en otras zonas donde el precio del petróleo no es controlado, como Bolivia, el condensado puede ser más valioso que el gas. Entonces puedo perforar un pozo en una zona donde todavía pienso que hay volúmenes de condensado atrapado, ¿no? Eso no lo puedo identificar con un balance de materia, que es EMBAL, porque como dije, es un globo y no me dice em, en el espacio la ubicación donde se encuentra es todo ese condensado que he perdido, ¿no?
Y por lo mismo, ubicación de zonas no drenadas, el simulador numérico me va a poder dar todo eso. Pero el balance de materia me puede dar el comportamiento de la presión y resultados más rápidos en el estudio de análisis nodal. Cuando no tengo que hacer nada de estos aspectos que me da el simulador numérico, el balance de materia es suficiente, ¿no? Para lo que quiero. Entonces, tienen que, antes de seleccionar cuál van a hacer, qué es lo que quieren hacer, tienen que saber y en base a eso seleccionar. Y adicional, el simulador numérico requiere mucho más trabajo, ¿no? El balance de materia generalmente lo puede hacer simplemente un ingeniero, pero cuando ya trabajas para un simulador numérico tiene que entrar el geólogo, el geofísico, porque se ingresan los modelos geológicos del reservorio en la simulación. Entonces ahí hay más gente trabajando. Ya en la tubería de producción lo que nos va a importar es el fluido y el tipo de flujo. Aquí están viendo diferentes tipos de flujo y va a depender del volumen que se tiene de gas y de condensado, que va a depender de la presión, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen gas produciendo y si la presión baja por debajo del punto de rocío, van a empezar a tener burbujitas de condensado y luego a formarse eh, baches más grandes de condensado. O si ya se les viene el agua, igual van a empezar a tener y van a tener igual con el paso del tiempo problemas de hold up. Esto es bastante complejo, se hacen bastantes estudios sobre esto en laboratorio. Y por eso cuando hacen su ajuste, a veces no pueden ajustar completamente. Por ejemplo, pueden tener unas pruebas con diferentes choques, pero sus correlaciones no ajustan a todos los choques, ¿no? Por eso, porque modelar este comportamiento multifásico es bastante complejo. En las instalaciones de superficie pensaría muy similar a las tuberías de producción en el pozo. Lo fácil en superficie es que es fácil modificar, cambiar una tubería de producción en superficie porque están en superficie. En cambio, cambiar la tubería de producción o arreglar algún desperfecto, una pinchadura, etcétera, ya requiere tener un equipo de perforación para sacar la tubería, etcétera. También en ese trabajo se corre el riesgo de dañar el pozo y que no vuelva a producir o que produzca menos, ¿no? Entonces hay que ser más delicados con las cuestiones del pozo que en las cuestiones de superficie. Eh, Esto simplemente es los delta P's que tengo en cada uno de los elementos hasta llegar a la separación en planta, ¿no? Ya lo habíamos visto. Ahora, cuando hacen el estudio del sistema integrado, lo que les había comentado, esto lo dejé en rojo, ¿no? Porque me parece muy importante lo que les comenté, que cuando analizan solo un pozo, no va a tener el mismo comportamiento cuando lo integran a su sistema de producción. Por ejemplo, por eso cuando crean su modelito de pozo, tienen que crearlo en Prosper para cada uno de los pozos con los datos de producción de cada pozo. Ok, lo ajustan, perfecto, felices, pero cuando ya lo ingresan al modelo del sistema de producción, puede que no replique. Y eso no es porque han hecho mal su ajuste sino porque ahora está en el sistema de producción, ese pozo está interactuando con otros elementos. Como les decía, pozos que pueden tener mayor presión y pueden contrapresionar a otros pozos. Entonces, em, no se desanimen o entiendan lo que está pasando cuando pasan de modelar su pozo aislado a nivel pozo y llevarlo a su sistema de producción. Por eso modelan su pozo aislado en Prosper. Tienen que hacerlo sí o sí porque esa es la forma. Luego lo llevan al sistema de producción y ahí tienen que volver a calibrarlo. A veces es representativo. Puedes obtener los valores que se están midiendo, pero a veces varía un poco, ¿no? Entonces hay que hacerle su pequeño ajuste, hay que hacerle esa verificación de que esté reproduciendo los valores que se han medido cuando ya está en el sistema de producción, ¿no? Ah, bueno, el caudal es
función de la presión de fondo fluyente. Por eso es bastante, se hace bastante énfasis en ese nodo, ¿no? En el fondo fluyente. Muchos análisis se hacen en ese punto. ¿Qué está pasando ahí? Porque es donde puedo hacer algunas cosas, por ejemplo, una estimulación ahí al frente de los baleos para mejorar la productividad, etcétera. Arriba, ¿qué puedo hacer? Subir el choque, ¿eh? O si hay un cuello de botella en las líneas, mejorar las líneas. Esas serían las cosas que podría hacer, ¿no? Luego los resultados, ¿qué nos permite obtener hacemos nuestro modelo de pozo, armamos nuestro sistema de producción. Entonces, ¿qué sale de todo eso? Van a salir presiones y caudales. Esas dos cosas principalmente van a salir. Pueden salir también temperaturas para los que quieran hacer otro tipo de análisis, pero creo que hay mejores aplicaciones específicas para analizar ese tipo de cosas, ¿no? Y estas presiones y caudales, ¿qué van a hacer? Son pronósticos. Me van a permitir, si tengo mi modelo ajustado con datos históricos, tener un pronóstico, tanto de presión y caudales. Los pronósticos de presiones me van a permitir determinar eh, cuándo, por ejemplo, voy a necesitar un sistema de producción. Voy a ver mi presión que cae en el tiempo y voy a ver mi sistema de producción si está a 1000 PSI, voy a determinar cuándo voy a llegar a esos 1000 PSI y voy a necesitar mejorar mi sistema de producción y bajarlo a 500, por ejemplo. Para bajarlo necesito una inversión, ¿no? Y los caudales me va a permitir ver hasta cuándo es rentable, cuánto dinero voy a generar, mi flujo de caja, todo eso, eso me va a dar los caudales. Entonces, esos pronósticos son importantes, como ven. Presiones para ver qué trabajos a futuro necesito, cuándo los voy a necesitar. Los caudales, el flujo de caja, lo que más les interesa a los gerentes, a todos en la empresa, para hacer dinero, ¿no? Aplicaciones. En la etapa de exploración, les arman su modelo, no hay historia, pero arman su modelo pueden ser análogos, con toda la información que puedan obtener de análogos y hacen sus pronósticos de producción, caudales y presiones y pueden generar un plan de desarrollo. Y en base a eso se va a hacer una evaluación económica y en base a eso se decide si se perfora o no los pozos, el primer pozo exploratorio, ¿no? Si es positivo, pues, se va a ir y sí, vamos, hagamos el primer pozo. Si es negativo, ¿no? Se va a seguir haciendo estudios, a ver qué más hay y, bueno, seguir estudiándolo. Pero vean lo importante que es los pronósticos de producción. Definen cosas importantes y cosas que cuestan mucho dinero, millones. Un pozo exploratorio, 20, 50, 80 millones, depende de cuál es su objetivo, a qué profundidad perfora. Y eso se hace en base a pronósticos de producción que se hacen en base a estas aplicaciones, GAP, Eclipse, CMG. ¿Ok? Ya en la etapa de explotación o de desarrollo ya tienen más información, uno, dos, tres pozos perforados, su potencial, entonces pueden definir la capacidad de la planta, cuántos pozos perforar, las líneas, los IDs de las líneas, de los pozos, todo eso en el plan, en el desarrollo ya. Y cuando ya está todo produciendo, ya tengo todos mis pozos, optimización, como les comentaba. Puede que al principio del desarrollo tenían una idea, pensaban que así iba a producir, pero las cosas cambian, son dinámicas. Eh, por eso siempre tienen trabajo, eso es bueno, porque no es hacer tu análisis, construyes tu planta, tus pozos se ponen a producir y esperas que produzca y hacer plata, no. Llegan nuevos datos cada mes, tienes que actualizar tu modelo, porque generalmente lo que has estimado de tus pronósticos iniciales no van a ser exactamente lo que va a pasar en el futuro, es una estimación. Entonces, vas alimentando tu modelo con más información a medida que pasa el tiempo y apenas detectes alguna anomalía o un desfase de lo que habías pronosticado y se necesita alguna corrección, se hace. Uno, puede ser que el reservorio con balance de materia detectes que es más grande. Entonces, puedes proponer un nuevo pozo para producir más.
O si que les comenté, ya tienen agua, tienen que poner tal vez una tubería adicional para llevar el agua hasta la planta y ser tratada, compresión, etcétera. Todo eso ya es la parte de optimización. Entonces no acaba cuando se pone la planta y empieza a producir. Tenemos que seguirlo, estudiar las presiones, se hace análisis de las presiones, de los caudales, pruebas de producción, pruebas de well testing. Entonces tiene que ir acompañando. Es como cuidar a un viejito, digamos. Todos los días tienen que estar ahí viendo, viendo y estudiándolo y para que no se muera rápido. Con lo que les comenté ya, se quiere considerable tiempo, ¿no? Y tiene que ser constantemente la actualización. Les recomiendo esto porque a veces hacen su modelo y se lo deja a veces y de repente sale la urgencia. Un pozo se ha caído, entonces al modelo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha caído? ¿Se vino el agua? O es un problema mecánico, no, pues, no debió haberse caído, cosas así, ¿no? Y de nuevo, no separar el sistema de reservorio de los equipos de superficie. Siempre es bueno hacer el análisis completo. Obviamente, si se quiere hacer un análisis rápido, por ejemplo, de gas lift, podríamos aislar el pozo, ¿no? Hacer el análisis en Prosper, en PipeSim y sacar el diseño. Y obviamente, como les dije, cuando ya se lleva a la práctica no va a ser exacto como el diseño, pero ya ahí se puede hacer las correcciones cuando ya se está instalando el equipo. Cuánto inyectar, cosas así en el caso de gas lift, ¿no? Finalmente quiero mostrarles aquí un modelo simple, fíjense. Esto es lo que podrían hacer ustedes recién aprendiendo el software, ¿no? Un reservorio y varios pocitos que salen, unas líneas simples, sus choques y van a su planta. Ese es un modelo simple. Y luego ya varios campos en el área centro, estos son los campos del Dorado, Colorado, etcétera. Incluso este modelo ya está caduco porque ya hay más elementos, está más complejo, hay más líneas, se han construido. Entonces, fíjense que con el tiempo se va modificando, ¿no? Pero vean ya la complejidad. Esto es un modelo real, tiene sus reservorios, sus pozos, van a una línea, esta línea va hasta otra línea. Fíjense, aquí tengo un reservorio de un solo pocito, o sea, puede haber este caso, pero fíjense, este va aquí donde se intersecta con muchos otros pozos. Entonces, este puede verse afectado por la energía de estos, ¿no? En este nodo. Entonces, fíjense, aquí tenemos válvulas check. Estas son las que no permiten perdón, estas que no permiten que haya flujo en el otro sentido. Y bueno, este es un ejemplo de lo que podrían lograr si hacen esto, ¿no? Eso sería todo, muchachos. Por favor, preguntas, todo lo que quieran. Estoy a su disposición. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero Un Franco. momentito me esperan, por favor, para traerme un vaso de agua. Claro que sí, Gracias. siga nomás, ingeniero. Yo voy a estar viendo las preguntas y se las digo. Me avisan cuando ya esté libre.